Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Le damos lectura a la palabra de Dios. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Gloria a Dios. Señor, te agradecemos por este tiempo aquí en tu casa. Te pedimos, Dios, que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra, que podamos ser edificados. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Esta noche vamos a estar hablando de un tema motivador. En la enseñanza anterior veíamos que los ricos muchas veces oprimen con injusticia al pobre, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a hablar del tema esperando al Señor con paciencia. Es un tema para que tengamos motivación, porque muchas veces vivimos tribulaciones, muchas veces vivimos dificultades y a veces aguantar por un tiempo como que es tolerable, ¿verdad? Pero cargar con una carga, valga la repetición, por mucho tiempo es bien difícil. Es muy complicado. Yo recuerdo hace muchos años, estábamos en un pueblo allá en El Salvador y había una hermana que amaba mucho a Dios. La señora y su hija también, entregadas en la obra de Dios, sirviendo al Señor, pero el esposo de la señora no era cristiano. Y era impresionante cuánta paciencia, porque el Señor era buena gente y todo, pero es de esas personas que uno dice, pues, ¿por qué será que él no se acerca a Dios? Cuando hay palabra de Dios, cuando la esposa, cuando la hija están entregadas y sirven en la congregación, sirven a Dios. Entonces, la persona muchas veces, como digo, tiene fuerzas por cierto tiempo, pero después llega un momento cuando dice, ¿y qué pasa, Señor? ¿Por qué tanto después de oración, después de tanto esfuerzo? ¿Por qué razón no me respondes? Y por eso digo, es un mensaje para que tengamos aliento del Señor, que cuando muchas veces hay silencio, no quiere decir que Dios no está en el proceso. Amén. Entonces, muchas veces tenemos que aprender a esperar más todavía. Amén. Y ese tiempo, pues como digo, a veces es irracional, porque por lo general un padre le da cualquier cosa a sus hijos, con esfuerzo. Hay personas que dice, ¿sabe? Me dice un amigo allá en El Salvador el otro día, dice, a veces uno de los momentos más duros de mi vida, dice, es que mis hijas necesitan tal y tal cosa y yo no se los puedo dar. Dice, muchas veces yo solamente vuelvo a ver a otro lado, dice, y muchas veces derramo lágrimas porque quiero darles lo mejor y a veces no se alcanza, no puedo. O sea, un padre hace cualquier cosa por sus hijos y duele el no poder hacerlo. Entonces, si pensamos en el Padre Celestial, ¿acaso Él no tiene para darnos lo que le pedimos? Él tiene el poder, tiene la solución, pero pues muchas veces el proceso de Dios para la formación de nuestra vida es un proceso lento. No porque Dios no quiera darnos, sino porque
Muchas veces necesitamos que nuestro carácter crezca, se desarrolle. Y bueno, es lo que muchas veces menciono. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, oró al Padre y le pide que si quieres que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y al final la decisión del Padre fue que su Hijo tomara la copa. Amén. La copa representaba la muerte. Entonces su Hijo amado, de quien cuando Jesús estaba siendo bautizado, dice que se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, aún así, Dios dejó pues que Jesús pasara por ese proceso difícil. Y si Él ama tanto a su propio Hijo, a su unigénito, y lo dejó pasar por esa angustia, pues también nosotros muchas veces tenemos que pasar también por una angustia, que es un proceso largo, pero no tenemos que desanimarnos. Pase lo que pase, nuestra fe no tiene que estar puesta en las circunstancias. Esperar nunca es fácil, nunca. Esperamos una respuesta médica muchas veces, a veces un empleo, a veces la restauración de una familia, a veces la conversión de un ser querido o la respuesta a una oración que parece tardar demasiado. Sin embargo, debemos aprender a esperar en el Señor. Como dice el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia. Y eso cuesta. La paciencia cristiana no consiste en quedarse de brazos cruzados, sino en confiar en Dios mientras esperamos su respuesta. La verdadera paciencia tiene que ver con esa actitud de confianza en Dios, que no estamos de brazos cruzados, que no estamos pasando el tiempo, sino que estamos esperando en Dios, en su fidelidad. O sea, no es perder el tiempo, no es que solamente estamos viviendo sin que algo esté sucediendo. Entonces, eso lo podemos ver en la palabra de Dios, como lo muestra aquí. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hace poco un amigo me estaba mandando un video de una milpa que ha sembrado allá en El Salvador. Y muy bonitas las matitas, pero ya hacía días que no había llovido. Y bueno, dice, aquí andamos regándolas. Estaban regándola con una manguera porque no había llovido. Y fue como 3, 4 veces, o no sé, más veces, por la sequía, ¿verdad? Porque Él tiene el poder para sembrar. Él prepara la tierra. Él corta el monte, limpia todo, siembra, o sea, hace lo suyo. Pero lo otro ya no está en su potestad. El que llueva, eso ya no depende de Él. El crecimiento tampoco ya no depende de Él, sino solamente tener paciencia. Amén. Y pues hace poco cayó una tormentota y bien contento, ¿verdad? Pero eso ya es la respuesta de Dios. Lo suyo que es labrar la tierra, es preparar la tierra, es sembrar la semilla y esperar en Dios. Para que Dios haga caer la lluvia. Y es lo que sucede con lo que el apóstol, con lo que el escritor está pidiéndonos. Tengan paciencia. Tengan paciencia, así como el labrador espera en la cosecha, así también ustedes. ¿Y qué quiere decir? Que muchas cosas que no está en nuestro alcance el resolverlas. No está en su alcance el que su hijo se convierta.
No está en su alcance el que su familiar sane. No está en su potestad hacerlo. No está en nuestra potestad, pues sí, tantas cosas que nos preocupan muchas veces. La conversión de un familiar o el cambio de una situación en nuestra vida. Imagínense, seguramente el hombre, el mendigo, Lázaro, seguramente él era cristiano, por llamarlo de esa manera, de quien habla Jesús, del rico y Lázaro. Seguramente él era cristiano, pero él murió como un mendigo. O sea, muchas veces hay situaciones que no está en nuestra potestad el cambiarlas, como digo, que se convierta en un familiar suyo, que una persona sane. El hermano de la alabanza que cantaba, el hermano Julio Melgar, había cadena de oración para que Dios le sanara del cáncer. Y al final murió. O sea, en nuestra capacidad o lo que nos corresponde a nosotros es como el labrador, es limpiar la tierra, es preparar aquello, sembrar la semilla, es orar, mantenernos fieles a Dios, firmes, constantes, y lo otro ya le toca a Dios. Entonces esto es para animarnos, para que no importa el tiempo que ha estado esperando, que aunque parece demasiado pesado, pero Dios en su respectivo momento va a hacer la obra. En su momento Dios va a hacer la obra, porque Él lleva el control de nuestra vida. La otra vez la pastora estaba predicando sobre Ezequías, que mencionó, era un rey. Y le pidió, Dios le dijo por medio del profeta, prepara tu casa porque te vas a morir. Y entonces, y él le pidió a Dios, Señor, si yo te he sido fiel. Y Dios le escuchó y le respondió a esa oración y le añadió 15 años más de vida. Pero ¿sabe qué pasó al final? Se apartó de Dios. Lo que sucede es que muchas veces la paciencia de Dios es porque hay cosas que si nos las da, a veces son para nuestra misma perdición. No quiere decir que todo, por supuesto. No hay nada de malo con que se convierta un familiar suyo. No hay nada de malo con que una persona se sane. Pero hay situaciones en que la petición que tenemos es correcta. Sin embargo, muchas veces si Dios nos da ciertas cosas, digo, no es todo, pero hay ciertas cosas que podrían ser incluso hasta para nuestra perdición. Porque tal vez no tendríamos el control para manejar, que en el caso de Ezequías, su misma salud, más tiempo de vida. Al final se apartó de Dios. O sea, cuando Dios tarda, Él sabe por qué tarda. Y en su respectivo momento va a obrar. Así que no nos desanimemos. Dios espera que nosotros seamos pacientes porque el proceso de nuestra vida pues también requiere de paciencia. La formación de nuestra vida. Hay cosas que si las tenemos antes de tiempo puede servir para nuestra perdición. ¿Cuántas personas? Yo, por ejemplo, tengo un amigo que estuvo en la cárcel y cuando salió casi hablaba en lenguas. Todo de que Dios y que aquí hay que la fe y que no sé qué. Todo. Y pues es mi alegría pues de que él está en el camino de Dios. Al poco tiempo pues ya publicaba ahí que estaba tomando cervezas con su esposa, ¿verdad? No supo ni siquiera manejar la libertad. Lastimosamente está en la cárcel de nuevo. No supo ni siquiera manejar la libertad. Y muchas veces pongo ejemplos para hacerlo más cercano a lo que realmente sucede muchas veces. Cuando muchas veces hay una respuesta de Dios y tal vez no estamos en la condición
de manejar eso, no sirve de nada. Y entonces la persona se vuelve, se aleja de Dios. Y no sirvió de nada. Entonces, Dios hace las cosas en su momento. Dios va obrando. Eso no quiere decir que Dios no está en el proceso. No se desanime. Nuestra esperanza no está basada en las circunstancias, sino en las promesas que Dios nos ha dado. Las circunstancias, esas cambian. Eso está fuera de nuestro control. El que llueva, el que no llueva, el que pase esto, el que pase la actitud de las personas, eso no está en nuestro control. No podemos hacer que una persona se convierta. Por mucho que uno le hable a alguien, no podemos hacer que se convierta. Esa es una obra que Dios la va haciendo. Amén. Lo que nos toca es ser constantes, estar orando, estar hablándole a la persona, estarla exponiendo al camino de Dios, pero en su momento. Él lo hace en su momento. Aun cuando, yo a veces soy de la idea de que cuando se le fuerza mucho a una persona, a veces se acercan por obligación, pero no está en su deseo el hacer, el estar aquí. Y muchas veces solo buscan un pretexto, un mal ejemplo, para decir, no, ¿para qué voy a seguir ahí? Mejor me voy a la parranda, a donde andaba, estaba más tranquilo. Pero cuando una persona se acerca a Dios por convicción, no le importa nada. Tiene una determinación, ¿verdad? Tiene determinación. Por eso aquí se predica la palabra y con todo gusto los brazos están abiertos. Pero el que quiera echa raíz y se queda. El que se va, pues lo siento mucho, pero esa es su decisión. Que Dios te bendiga y te proteja. Pero no podemos hacer nada. Es solamente su decisión. Hasta Jesús dijo, decía Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y ya. Jesús no le anduvo reclamando o pidiendo al joven rico. Solamente dijo, qué difícil es para los ricos que entren al reino de los cielos. Porque el corazón del rico está puesto en las riquezas. Pero no le anduvo rogando, no le anduvo pidiendo, no hombre, quédate, escucha. No. Y no quiere decir que lo hizo de mala voluntad, porque tampoco hacemos aquí de que, si te quieres ir, vete. No. Cada persona es importante y nos alegramos. Cuando viene cada persona nos alegramos. Porque pues es que da alegría. Pero no podemos retener a nadie. El que echa raíz, ese va a estar aquí porque le nace en su corazón hacerlo. Y vienen las pruebas, vienen las dificultades y se mantiene firme. Entonces eso es lo que hacemos, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Cuando esperamos confiando en Dios, la demora deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad para fortalecer nuestra fe, ¿verdad? Con el tiempo maduramos más, nos fortalecemos en el Señor. El agricultor nos enseña a esperar. Como dice, mirad cómo el labrador espera. Él espera. Así que esperemos nosotros también. El agricultor trabaja todos los días, pero entiende que no puede controlar la lluvia ni adelantar la cosecha. No se puede adelantar, ni está en el control de la lluvia. Mi amigo lo que hacía era ir a regar con una manguera. Regar y regar. Entonces, pero no está en el control de hacer que llueva, ni tampoco manipular el crecimiento. Elías, un profeta de Dios, uno de los grandes profetas de Dios en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, hay un relato muy interesante, versículo 41.
capítulo 18, versículo 41 al 46. Pero quisiera mencionar el contexto. Anteriormente, Elías hizo una cosa muy asombrosa. En el Monte Carmelo se reunió con los profetas de Baal. Y entonces oró a Dios y Dios hizo descender fuego del cielo y consumió el altar que había levantado. En cambio, los profetas de Baal que habían tratado que invocaron a sus dioses, pues sus dioses no pudieron, no les respondió, no pasó nada. Y entonces después Elías oró a Dios para que Dios hiciera descender fuego del cielo. Dios consumió y aún el altar. Entonces, después de eso le dieron muerte a los profetas de Baal. Baal era un dios de los cananeos, era un dios pagano. Y entonces, ¿qué sucede? Después de este milagro, de esta cosa tan asombrosa, habían acontecido 3 años de sequía. No había llovido. Es por eso que, como mencionaba en la enseñanza del jueves pasado acerca de la viuda de Sarepta, era en ese periodo. Había sequía y era un lugar desértico, por lo tanto, pues no había ni siquiera que comer. Entonces habían pasado 3 años sin que lloviera. Pero en esta ocasión, Dios le dijo a Elías que iba a mandar la lluvia. Recordémonos, estamos hablando de tener la paciencia, ¿verdad? De esperando al Señor con paciencia. Dios le dijo a Elías que iba a derramar la lluvia. Y entonces pues vemos aquí lo que dice el versículo 41. Dice, entonces Elías dijo a Acab era el rey de Israel, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ok, el profeta le está diciendo al rey, sube, y le está anunciando que una tormenta, que la lluvia viene. ¿Después de cuánto tiempo? Después de 3 años de sequía. Él está dando una afirmación. Luego dice, porque una lluvia grande se oye. Versículo 42. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él se subió y miró y dijo, no hay nada. O sea, no se ve lluvia, no se ve nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. 7 veces. O sea, fue una vez, asómate a ver si se ve así como una lluviecita, una nube ahí más o menos. Entonces fue el siervo, nada. Regresó y Elías le dice, ve otra vez más. Regresó, nada todavía. Y una vez más, y otra vez más, y otra vez más. Pero le había dicho a Acab, va a llover. Entonces hay que comprobar que lo que dijo realmente se va a cumplir. Dice, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Pero tuvo la paciencia. Y es de lo que estamos hablando, que tenemos que tener la paciencia en el Señor, porque es un proceso. Pudo haber sido así rápido, pero no. Estuvo en aprietos también. Versículo 45, y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel.
Entonces hay que tener la paciencia de esperar. Hay que aguantar el proceso. Hay situaciones que no podemos acelerar. Nuestra responsabilidad es seguir siendo fieles mientras Dios obra en silencio. Esa es nuestra responsabilidad. Ser fieles, ser constantes, permanecer, venir aquí. No siempre venimos con ganas, a veces venimos cansados. Y esa es verdadera adoración. Cuando hablamos de ofrendar y de diezmar, pues es parte de la adoración a Dios. Pero nuestra adoración a Dios comienza desde que disponemos nuestro corazón. Que sabemos que después del trabajo vamos a estar cansados, pero vamos a apartar algo de tiempo. La distancia que recorremos hacia acá, podríamos estar acostados, descansando, pero disponemos en nuestro corazón el dedicar este tiempo de adoración a Dios. Eso es la ofrenda. Cuando hablamos de ofrenda, pues es porque es parte de la adoración a Dios, pero no quiere decir que es solamente dinero. Es la disposición de nuestro corazón cuando venimos a la casa de Dios. A pesar de que estamos cansados, podríamos estar haciendo otras cosas, pero disponemos nuestro corazón para venir a adorar a Dios. Eso es lo que nos toca, ¿verdad? Es la paciencia mientras esperamos, ser fieles, ser constantes. No siempre que adoramos a Dios, no siempre sentimos aquella alegría, aquel fervor. No siempre, a veces no se siente, pero hay que tener la paciencia. Es como que usted diga, hoy como que no tengo ganas de cambiarle el pañal al niño. Bueno, hay que seguir siendo constantes, porque el amor no es solamente cuando está bien perfumadito y bien bañadito y bien bonito. No, el amor también es desvelarse cuando está enfermo y tener aquella preocupación de que el niño está enfermo. O sea, el verdadero amor no es solamente cuando todo va bien, y adorar a Dios no es solamente cuando todo va bien, sino que muchas veces, aun cuando no sentimos el hacerlo, o cuando estamos cansados, o cuando no vemos respuesta de Dios, así como Elías le dijo, ve 7 veces, una muestra de que hay que ser constantes. No es solamente de a la primera y ya. Hay que ser constantes y mantenernos fieles, ¿verdad? Nuestra responsabilidad es seguir siendo fieles mientras Dios obra en silencio. Hay que estar firmes, como dice, afirmad vuestros corazones, el versículo que leíamos de Santiago. Afirmar vuestros corazones. O sea, Santiago no promete que las pruebas van a terminar inmediatamente, pero lo que promete es que Dios puede fortalecer nuestro corazón mientras atravesamos esa espera. Dios va con nosotros mientras atravesamos esa espera. Gloria a Dios. Así que la espera nunca es tiempo perdido cuando Dios tiene el control. Gloria a Dios. Oramos. Amado Dios, en esta hora te agradecemos por tu palabra. Dios mío, muchas veces estamos atribulados. Cada quien está cargando con cargas distintas, con diferentes problemas que para uno es difícil, para otro tal vez no es tan importante la carga, pero para todos es difícil muchas veces con las cosas que estamos batallando. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a ser pacientes, a esperar en ti, a ser fieles mientras esperamos. Porque muchas veces podemos desmayar, sentir que flaqueamos y desmayar. Pero Dios, ayúdanos en los momentos más difíciles donde sentimos que ya no podemos. Ayúdanos a confiar en ti, a confiar en que tú estás obrando en silencio, pero tú estás obrando. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse.